Cualquier conocimiento adquirido de nuestro interés nos enriquece mentalmente. Creo que cada filosofía de la que uno aprende influye, aunque sea indirectamente, en la forma en la que cada quien ve la vida o nos ayuda a tener una perspectiva diferente de distintos hechos de nuestro contexto. Esto es muy importante, ya que nuestro contexto es básicamente de donde podemos tomar más ejemplos. Decidí hacer mi videoensayo acerca de Hannah Arendt, ya que al saber de su vida y filosofía me di cuenta de que podemos identificar múltiples ejemplos en nuestra vida diaria acerca de su forma de pensar. Mediante los conocimientos adquiridos en clase y la investigación que he hecho por mi cuenta, hablaré de su vida, su filosofía, así como plantearé la forma en la que me ha influido a mí en mi vida diaria. Esto, ya que hay muchas cosas en su forma de pensar en las que me gustaría decir mi opinión o lo que me ha aportado. Hannah Arendt, nacida en Hannover en 1906, fue una filósofa a la cual no le gustaba ser nombrada de esta manera. Era una persona intelectualmente activa desde muy pequeña y entre 1924 y 1929 cursó estudios de filosofía y teología, primero en Marburgo y en Friburgo, y finalmente en Heidelberg. Tuvo por maestros a Edmund Husserl y a Martin Heidegger, de quien después fue pareja. Era una judía en Alemania que con la subida de Hitler al poder fue orillada a exiliarse a París. En 1940, Alemania ocupó Francia. Hannah tuvo que huir y se instaló en Estados Unidos. Allí colaboró en diversas revistas y después fue invitada a las universidades de Berkeley y Chicago. Enseñó teoría política. Fue autora de numerosas obras, de las que hablaré a continuación. Una de ellas es Eichmann en Jerusalén, que fue publicado en 1963. Es uno de los libros que más reconocimiento tuvo en su época, y hubo poca aceptación al respecto, especialmente por parte de la comunidad judía, más por el caso que exponía. Este era el juicio del coronel Adolf Eichmann, el cual era el encargado de la organización logística de los transportes de judíos hacia los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, los cuales acabaron con la vida de más de 6 millones de judíos, además de 15 millones de víctimas si se suma los que sobrevivieron a estos campos de exterminio. La revista The New Yorker escogió como enviada especial a Hannah Arendt para informar más que nada del caso que se exponía. En este libro, ella insinuó que al ver a Eichmann, lo pudo notar como un hombre como tantos, un disciplinado, aplicado y ambicioso burócrata. Como dijo ella, una persona terriblemente normal, producto de su tiempo y del régimen que le tocó vivir. Aquí es donde Hannah se plantea una serie de cuestionamientos. ¿Qué es lo que juzga al llevar al estrado a Eichmann? ¿Al nazismo o a un hombre de carne y hueso? Después de este análisis tan claro, es de donde proviene lo llamado la banalidad del mal. Esta sirve para expresar que las personas actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen, aunque no sean realmente conscientes de lo que ocurre a su alrededor, así como que no se preocupan por las consecuencias de sus actos, ni son capaces de reflexionar muchas veces sobre la moralidad de estos, sino más bien por el cumplimiento de las órdenes. Para mí fue uno de los pensamientos que más me hizo reflexionar acerca de lo que me rodea, ya que indirectamente cada día uno encuentra casos de personas que sin darse cuenta ejemplificaron perfectamente lo que es la banalidad del mal. Más que nada porque me da mucha curiosidad la historia. Casos como el de la matanza de Tlatelolco en 1968, en donde vemos todo desde el punto de vista de un presidente corrupto, el cual mandó a matar a cientos de personas por estar en una manifestación. Ahora de aquí podemos pensar en el ejército militar y el batallón Olimpia, los cuales seguían órdenes. A partir del planteamiento que hacía Hannah Arendt, se hace la pregunta: ¿realmente eran conscientes de lo graves que iban a ser las consecuencias de seguir las órdenes que se les daban? Y si es así,
¿Por qué no hicieron nada al respecto? Porque realmente esas personas podían no estar conscientes de la gravedad de los actos que estaban a punto de realizar, y si era así, realmente no sabían qué hacer al respecto si uno no apoyaba los motivos o las causas de sus superiores. Retomando el caso de la Segunda Guerra Mundial, durante el inicio del poder de Hitler en Alemania, la población veía mejoras para ellos. Por eso la gente confiaba tanto en él. Desde una mejora de la educación a la economía, es creíble que después no fueran capaces de notar los actos abominables que se llevaban a cabo durante la Segunda Guerra. Y tal vez no porque no lo supieran, sino porque ante tantas de estas cuestiones no eran conscientes de la maldad de estos actos. A mi ver, estoy planteando casos en donde las cosas tuvieron que pasar de forma muy específica para terminar en consecuencias trágicas. Sin embargo, esto nos puede ocurrir a todos en nuestro día a día. Solo tenemos que ver nuestro alrededor. Un ejemplo pueden ser las personas que marcan a números promocionando en su mayoría algún servicio telefónico o línea bancaria. Aunque se sabe que es molesto y ellos son conscientes de esto, ellos están enfocados en seguir órdenes, ya que al final del día es lo que les deja dinero. No es culpa de esto, sino de órdenes superiores. Siento que tal vez para mí es un buen ejemplo en la vida diaria, ya que muchas veces a estos trabajadores los tratan de forma despectiva, como si fuera su culpa el hecho de estar promocionando algo. Otro libro conocido de Hannah Arendt fue Los orígenes del totalitarismo, el cual fue publicado en 1951. Este libro analiza el nazismo y el estalinismo, que fueron dos de los movimientos totalitarios más importantes durante el siglo XX. La condición humana, publicada en 1958, es un libro que habla acerca de lo que puede hacer los hombres y las mujeres, más que nada sobre la labor, el trabajo y la acción. A mi ver, es muy importante siempre ir adquiriendo nuevos conocimientos acerca de todo lo que nos rodea a los seres humanos, más en las cuestiones sociales, ya que esto nos ayuda a entender un poco más acerca del mundo en el que vivimos. Me causó mucha curiosidad que fuera de las pocas filósofas que se alcanzan a ver durante la preparatoria, y una parte de elegir este personaje fue la curiosidad por aprender un poco más de ella. Si todos nos ponemos a analizar a fondo lo que implica una parte de su filosofía, es más que obvio que a veces, sin darnos cuenta, nos vemos implicados en la demostración de alguna de sus ideas, como lo fue la banalización del mal, que para mí es un tema muy fuerte, pero también muy real del mundo en el que vivimos, donde seguimos órdenes muchas veces sin cuestionarlas, y aunque muchas veces no sea nuestra culpa ni nuestra intención, sabiendo los casos que ahora sé, puedo tener un poco más de conciencia y cuestionar muchas situaciones de mi día a día. Es lo que puedo concluir al llegar al final de este videoensayo.